como Romanos 6. O sea, este versículo se refiere a una separación de la comunión de Dios. El alma no puede morir aunque esté en pecado, sigue viviendo pero en un estado terrible y crítico que lastimosamente, si esta persona no regresa a Dios o no vuelve a Dios y termina muriéndose, ya no hay remedio y pasa lo que es un estado de sufrimiento y de tormento. Entonces, para comprender lo que sucede en el estado intermedio, es importante establecer qué pasa antes, durante la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Vamos a ver un relato, o sea, un hecho real, pero en Lucas 16, pero para pasar a lo que es este relato, quisiera que diferenciáramos lo que significa parábola y lo que significa relato, porque muchos confunden lo que habla en el relato del rico y el Lázaro. Dicen que es una parábola. Y es algo que realmente sucedió. Acordémonos que una doctrina no puede estar fundamentada en una parábola, sino en un hecho, ¿verdad? Y acá usted lo puede buscar en el libro de Lucas, capítulo 16. Le voy a pedir que todos lo busquemos. Pero para leerlo, quisiera leerle lo que significa parábola. Narración de un suceso fingido que deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Prácticamente la parábola te da a entender algo. La parábola tiene una enseñanza. Por eso te dicen que tiene una verdad importante o una enseñanza moral. En cuanto al relato, correcto, relato, conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho, o sea, pasó. Entonces, sigamos. Ya tenemos todos el libro de Lucas, capítulo 16, verso 19. Lucas 16, capítulo 16, verso 19. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Amén. La palabra de Dios acá nos dice que esta historia, ¿verdad?, es un hecho verídico que el Señor Jesús contó en su ministerio. Entonces la palabra de Dios te dice acá, en esta historia, el cual tiene su comienzo desde que Adán pecó. Ahí se empieza lo que... También, dice el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, dice. Y murió también el rico y fue sepultado. Y alzó el Hades sus ojos, y estando en ¿qué dice? No se oye, iglesia, estando en... Vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy ¿qué? ¿En qué dice? En esta llama. Amén. Vamos a dejarlo ahí por el momento. Solo quería yo comentar algo antes de que siguiéramos con el tema. Y es de que es importante definir que en la Biblia, cuando habla de infierno, de Hades y de Seol, está hablando de lo mismo. La diferencia es las traducciones, porque Hades es en griego, Seol es en hebreo y infierno es en castellano. Mira, solo quiero compartir algo. Y por ejemplo, lo que el hermano mencionaba, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen de que cuando la Biblia se refiere al infierno, ellos en su Biblia, en la nueva traducción, la han puesto Gehenna. ¿Saben cuántos saben qué es Gehenna? ¿Saben? Cuando Jerusalén, siempre en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén había un basurero, y en ese basurero se mantenía de día y de noche encendido, y ahí había gusanos. Y entonces los testigos de Jehová siempre se basan en cosas literales. Ellos dicen de que, como ellos dicen. Pero es que Dios cuando él dijo de que establecía lo del Gehenna,
O sea, porque nadie había ido a ese lugar, o sea, nadie había ido al infierno y decir, el infierno es así, entonces Dios siempre... Y sobre todo, o sea, nadie había ido y nadie había regresado para contar, yo vi ¿Cómo y es era? así. Entonces él usaba eso como de representación de cómo podía ser. Entonces, ¿qué caracterizaba ese basurero? Que pasaba las 24 horas con llamas, juzgando. Entonces es algo bien literal. Entonces, Y como esa ellos, doctrina como ellos dicen de que hoy ya no existe este basurero, en Jerusalén tampoco existe ya no la existe hora el del infierno. infierno. También Pero es es que- importante decir que En realidad, o sea, el Señor cuando dijo el Gehenna, se estaba refiriendo a las características, por dar un ejemplo de ese ámbito espiritual que existe en el centro de la tierra. La característica es que tiene fuego, que está lleno de gusanos, que es un lugar horrible, ¿verdad? Y si te fijas en su Biblia no dice infierno ni nada, sino que dice Gehenna. Y es más, toda su Biblia ha sido la palabra cambiada. dice algo. En Juan capítulo 1, versos 1 y 2, dice que en el principio estaba el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada